Método didáctico. Back in the days when I was young, for me Paris was just a song. Street lights were shining in my... Cualquier profesión que tenga una responsabilidad social exige una capacitación especializada. La educación y la instrucción de las nuevas generaciones es una labor muy compleja, que forma el carácter, la inteligencia y la personalidad. A partir de aquí, podemos abordar el método didáctico. Para poder aplicar un método didáctico es necesario analizar el carácter del grupo. El carácter del grupo puede ser pasivo o agresivo. Es necesario hacer ese análisis para poder aplicar correctamente un método didáctico. El siguiente punto a evaluar en el grupo es la inteligencia. Comprendemos la inteligencia como la velocidad con la cual se resuelve un problema. Hay que evaluar al grupo para poder ver si resuelve los problemas muy rápido o muy lento y así poder generar un método didáctico que se amolde a sus necesidades. El siguiente punto a evaluar en el grupo es la personalidad. La misma es muy variable, ya que cada persona tiene su personalidad y de ahí generarán grupos con personalidades afines o personalidades que se complementen. Dentro del método didáctico es necesario evaluar la personalidad del grupo y también la de cada uno de los integrantes para poder llegar a un aprendizaje esperado. Hablar del método didáctico y la educación es analizar fenómenos transgeneracionales. Transgeneracional quiere decir que va más allá de una generación. Como nosotros eduquemos a los niños, es como van a ser educados sus hijos, es como van a ser educados sus nietos, y poco a poco se va a ir modificando las características sociales a través de la educación. Sociocultural. Hablar de un método didáctico es también ver una parte sociocultural. No compartimos ni cultura, ni creencias, ni gastronomía. Desde la forma de alimentar a las personas hasta la forma en la cual se relacionan entre ellas es una variable muy fuerte para poder aplicar un método didáctico y asimismo generar educación. La educación es un proceso muy formal que necesitamos que sea más allá de simplemente la aplicación de una planeación. Tiene que ir más allá de eso. Tenemos que generar educación, aprendizaje, procesos de apareamiento y aprender el conocimiento. A continuación viene la didáctica. Simplemente podemos mencionarla como el arte de enseñar o el arte de aprender. Pero tenemos dos vertientes para definirla. La primera como una disciplina pedagógica, práctica y normativa que tiene como objetivo la técnica y la enseñanza. Y la segunda sería una acción educativa para actuar de forma segura, económica y eficaz. Estamos hablando de una forma segura porque tenemos que ver los límites que tienen la gente que estamos capacitando y no podemos poner en riesgo su integridad, tanto física como intelectual. Estamos hablando de una manera económica. No podemos limitar nuestro poder de didáctica a es que necesito ciertos materiales, es que necesito cierto espacio. Hay que hacer un análisis de la economía en la cual nosotros vamos a aplicar y después adecuar nuestro plan a las necesidades que tiene ese grupo en específico. Y por último, tiene que ser eficaz. No podemos estar gastando tiempo en cosas que pueden ser, no sé, temas tendenciosos como la política, religión, deportes, porque esos son temas de relleno que no ayudan al aprendizaje. Simplemente son temas que van a generar controversia y a lo mejor sí llegan a entretener a nuestro grupo, pero más allá de eso no van a generar nada. Por eso es importante que la didáctica de una clase sea completamente nueva, que sea completamente fresca. Cada clase tiene su ritmo, tiene su personalidad, tiene su carácter, tiene su inteligencia y por eso la didáctica se tiene que adecuar. Si tú crees que al hacer una clase la vas a repetir de una manera continua, hasta que te aburras, estás mal. La dinámica es importante, ver qué necesita el grupo y aplicarlo de una manera eficaz, económica
y asimismo segura para el grupo que está aprendiendo. Después de la didáctica, algo muy importante es el método, que podemos definir como la organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y procedimientos más adecuados para alcanzar un objetivo de manera segura, económica y eficiente. Para nosotros poder construir un método es muy importante responder algunas preguntas. La primera en este caso sería: ¿qué objetivo se pretende conseguir? Hay que fijar qué queremos hacer, de qué va a tratar nuestra capacitación, para qué vamos a aplicar nuestra didáctica. En este caso, no sé, a lo mejor hacer un agua de limón, que es algo sencillo, pero nos va a ayudar a ubicar un poco nuestras preguntas. La siguiente pregunta sería: ¿qué asignatura ocuparemos? Ok, vamos a ocupar a lo mejor una asignatura de gastronomía, ¿no? ¿Cómo hacer una buena agua de limón? La siguiente pregunta sería: ¿de cuáles medios podremos disponer? Principalmente dispondremos de lo que tenemos a la mano. El método no tiene que limitar la didáctica. Si no tenemos exprimidores de limón, los exprimimos con las manos y tenemos que justificar por qué lo estamos exprimiendo con las manos. Nada más, no es necesario de limitarnos de que no tenemos exprimidores, no hay presupuesto para esto, no hay presupuesto para lo otro. Es necesario buscar, innovar en el aula. Por otro lado, tenemos procedimiento adecuado. Enseñar bien cómo se exprime un limón, exprimirlo al 100%. No hacer procedimientos cansados, largos o los que a mí me gustan. Son los procedimientos adecuados que se tienen que aplicar. Después, ¿cuánto tiempo tenemos? Aquí hay mucha gente que alarga muchísimo sus tiempos, con tal de poder cobrar más tiempo por un curso. Entonces, las preguntas va a ser: oiga, ¿y cuándo vamos a ver los limones? Oiga, ¿y cuándo vamos a aplicar esto? ¿Cuándo vamos a ver los exprimidores? Todo a su tiempo, pero tiempos correctos y justos tanto para la gente que está recibiendo el curso como para nosotros. Otra de las preguntas sería: orden correcto para minimizar gastos. O sea, no voy a decir, ok, vamos a hacer las cosas, primero exprimimos limones y luego los volvemos a exprimir y luego ya que practicaron 6 veces, hacemos el agua de limón. Es realmente llevar un orden de cortar el limón, exprimir el limón y echarle azúcar al agua, ¿no? No es, ahora vamos a cortar limones y luego volvemos a cortar limones y ahora le echamos azúcar al agua y luego le volvemos a cortar limones y ahora sí al final exprimimos. Tenemos ahí un gasto garrafal de limones, ¿no? Eso sería realmente cómo armar un método. Ok, por fin hemos llegado a la recta final. ¿Qué es el método didáctico? Ya vimos que es método, ya vimos que es didáctica, pero cuando lo aplicas junto tiene algunos contextos diferentes. Ok, definiremos el método didáctico como la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor. Tienes que dirigir al alumno hacia un aprendizaje, hacia los resultados previstos. Básicamente es utilizar los medios que tienes y a partir de ahí generar el aprendizaje. ¿Cuáles medios? Socioculturales, tiempos, materiales, etcétera, ¿no? A final de cuentas, el método didáctico tiene principios. Son 5 principios. El primero es el principio de finalidad. Se tiene que tener un objetivo, no puedes estar flotando así de que ¿para qué vamos a hacer esto? No sé. Es necesario tener un objetivo fijo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cuál es el final, no? El segundo principio es el principio de ordenación. Ordenar los datos y medios auxiliares para tener un avance controlado. ¿Esto qué quiere decir? Tengo que tener todo en orden. No puedo empezar por el principio ni... Bueno, tengo que empezar por el principio, pero no puedo empezar por el final, ¿no? Tengo que tener un orden real. Después de esto tenemos el principio de adecuación. ¿Qué es eso? Nosotros vamos a ajustar el conocimiento que tenemos a lo que vamos a presentar. Yo puedo dar una clase de ética a gente de primaria, a gente de bachillerato, a gente de universidad, a gente de maestría, a gente que ya está ejerciendo su carrera profesional. Yo lo puedo aplicar en cualquier momento. Principio de economía, lo que les platicaba con anterioridad, ¿no? No agarrar como excusa el dinero o los medios o que no hay presupuesto para aplicar un método o para aplicar tu didáctica, ¿no? Tienes que ver qué tenemos y a partir de ahí
lograr eso. Pero la economía también estamos hablando del tiempo, ¿no? Economizar los tiempos, no hacer las cosas más largas de lo necesario. Después de esto tengo el principio de orientación. ¿Hacia dónde va a ir el alumno, no? No nada más podemos decirle, ah, sí, mira, vete hacia allá, camina, sé feliz, ¿no? Tienes que llevar al alumno a algún punto muy específico en el cual vas a decir, ok, cuando tú termines todo este curso, vas a saber qué es la ética. Cuando tú termines todo este curso, vas a aplicar la ética en tu vida. Cuando tú termines este curso, vas a poder enseñarle ética a los demás. Son 3 puntos muy diferentes y eso cambia toda la didáctica y el método didáctico del mismo curso, ¿no? Elementos que forman el método didáctico. Ok, necesitas un lenguaje didáctico, ¿no? ¿Qué medio de comunicación vamos a utilizar para guiar al aprendizaje? Ok, voy a ocupar mi voz, voy a ocupar alguna lectura, voy a ocupar un video, voy a ocupar, ¿qué voy a ocupar para guiar? ¿Cuál es mi método de comunicación? Medios auxiliares. Ahí viene el material didáctico, ¿no? Vamos a ilustrar, vamos a demostrar, concretan, son muy concretos, no necesitas hacer tantas cosas, ¿no? Hay gente que prepara cosas muy ostentosas y a final de cuentas la explicación es nula, ¿no? Y eso es malo. En el método didáctico tienes que ser muy concreto con eso. Y por último, tendrías que tener una acción didáctica, tareas, ejercicios, actividades. ¿Qué es lo que va a hacer la gente ya después de que te escuchó, vio tus materiales? Ahora vamos a hacer una tarea, un ejercicio para poder evaluar su aprendizaje y a partir de ahí tener una dinámica de grupo en el cual ya vas a tener un método didáctico aplicado de principio hasta el final.